Ahí la pueden visualizar. Sí se visualiza. Perfecto, listo. Entonces vamos a dar inicio como tal a lo que es esta parte del webinar. Vamos a hablar un poco sobre lo que es las soluciones, como lo mencionaba Carlos, todo enfocado a lo que es el portafolio avanzado de seguridades avanzadas de Kaspersky. Entonces, iniciemos. Inicialmente vamos a empezar a entender lo que es un contexto, el contexto de a qué nos enfrentamos el día de hoy. Al día de hoy nos enfrentamos a todo lo que tiene que ver con amenazas evasivas. ¿Qué son estas amenazas evasivas? Son técnicas sofisticadas que están utilizando los ciberdelincuentes para poder evadir lo que son los controles tradicionales. Esto utiliza lo que son métodos totalmente, digamos, avanzados. Todo lo que tiene que ver con métodos encriptados, camuflaje, evasión de firmas, todo esto para poder evadir lo que son las defensas que se tengan en un sistema. Esto es lo que se categoriza como amenazas evasivas, es decir, el antivirus tradicional ya no es suficiente. Actualmente, ¿cuáles son los desafíos a los cuales ustedes se enfrentan? Estos son desafíos que están totalmente documentados y hablamos de que son desafíos del día a día a los que nos enfrentamos todos los administradores de ciberseguridad al día de hoy. Ya mencioné uno de ellos, todo lo que tiene que ver con las amenazas evasivas, amenazas avanzadas. Esto sumado a lo que es el impacto operacional y por ende todo lo que tiene que ver con un impacto reputacional a nivel de la organización. También nos enfrentamos a lo que es, y esto no es un secreto, a nivel mundial, una escasez de talento. Actualmente, el 41% de los profesionales de ciberseguridad afirman que su equipo está bastante o a gran medida faltos de personal. Entonces, esto es un factor el cual también nos enfrentamos el día de hoy. Para eso, Kaspersky, o para proteger o ayudar con todo lo que es esta gestión, Kaspersky ofrece lo que es un mundo, que es el mundo Kaspersky Next, que está basado o diseñado tanto para empresas, pymes, como también grandes corporaciones, de un producto o productos que empiezan desde una base como Foundation. Tenemos lo que es esta base como Foundation y va aumentando según lo que sean las capacidades y claro está el estado de madurez del departamento de sistema de la compañía. Continuando con esto, me gustaría, o antes de continuar, me gustaría tener claro o que tengamos claro cuál es la diferencia entre un EDR y un XDR. Esto nos va a ayudar a poder entender un poco más a profundidad lo que se viene durante la presentación. Entonces, para resumir o un breve resumen, el EDR, Endpoint Detection and Response, protege y analiza todo lo que sucede en los computadores, es decir, en las estaciones. Ahora, de otro lado, tenemos lo que es el XDR, que es el Extended Detection and Response. ¿Esto qué nos analiza? Si el EDR nos analiza a nivel del endpoint, el XDR protege y analiza en todo lo que sucede en toda la empresa. Esto nos ayuda a qué? A correlacionar los eventos desde múltiples fuentes de datos. Un ejemplo de fuentes es, por ejemplo, la red, el correo, la nube. Entonces, esto es lo que hace el XDR. ¿Cómo funciona? Acá tenemos lo que es una gráfica de una diferencia. Con el EDR tenemos que, por ejemplo, nos detecta de que el usuario ejecutó como tal un correo electrónico. En este caso, pues es un phishing. Se detectó que algo malo sucede como tal en el endpoint, es decir, en la estación, y muestra el proceso sospechoso. Esto es lo que hace el EDR. Ahora, ¿qué hace el XDR? El XDR va un poco más allá y nos genera como tal lo que es un análisis de la conexión
y nos muestra como tal el PowerShell del objeto ejecutado. Y adicional, también nos muestra o lo que trata como tal de realizar ese proceso, que es un movimiento lateral dentro de la red, tratando de conectar en este caso pues con el Active Directory. Esa es la diferencia que tenemos con lo que realiza un EDR y con lo que realiza un XDR. Esta diferencia puede significar contener un incidente en minutos versus descubrirlo semanas después. Entonces, esa es la ventaja que nos da como tal el XDR. Acá tenemos lo que es el portafolio óptimo diseñado para empresas medianas. Tenemos lo que es Kaspersky Next EDR Foundation. Vamos a encontrar lo que son las características de EDR Foundation. Cada solución contiene todo lo que tiene la anterior más otras digamos, funcionalidades avanzadas. Por ejemplo, todo lo que es EDR Optimum, Kaspersky Next EDR Optimum, contiene todas las funcionalidades de Foundation más todo lo que encontramos en este paso. Ahora, ya no son unos productos que digamos que no son tan nuevos, pero están disponibles y son unos productos muy recomendados para realizar lo que es ese análisis. Estamos hablando de Kaspersky Next XDR Optimum y todo lo que tiene que ver con Kaspersky Next MXDR Optimum. ¿A qué se refiere con esta parte de X? Ya vimos la diferencia entre EDR Optimum y la diferencia entre XR Optimum. La parte de Extended nos ayuda a analizar todo lo que sucede a nivel de la red y correlacionando eventos. Adicional, todo lo que tiene que ver con XDR nos permite tener lo que es un acceso a Sandbox en nube y adicional a todo lo que es la integración con Awareness, que ya vamos a hablar un poco más de eso un poco más adelante. A partir de Optimum, los administradores tienen la posibilidad de poder generar lo que es estas capacitaciones en ciberseguridad. El programa incluye 6 módulos en 30 ejercicios prácticos. Los módulos cubren, por ejemplo, respuesta ante incidentes de phishing, búsqueda de correos electrónicos de phishing, verificación de incidentes relacionados con phishing, entre otros. Esto como tal, estos cursos no están enfocados a lo que es el producto de Kaspersky, sino un general de ciberseguridad y permite a los administradores poder generar lo que son unas certificaciones y aumentar, claro, los conocimientos enfocados a todo lo que tiene que ver la seguridad y ciberseguridad de la compañía para generar unas mejores prácticas. Acá tenemos lo que es la tarjeta de incidente. Esto es un ejemplo de cómo tenemos lo que es o cómo nos aparece la tarjeta del incidente. Esto nos indica o nos da lo que es una única fuente de la verdad. ¿Esto para qué nos ayuda? Nos ayuda que este panel consolida toda la información en una sola tarjeta. Esta única fuente de la verdad recopila automáticamente toda la información enfocada a lo que es el incidente y nos permite realizar un análisis rápido y sin necesidad de tener múltiples herramientas. Además, enriquece la detención de archivos, es decir, nos permite visualizar los hosts o el host afectado y quién fue el usuario que realizó como tal esta acción. Esto nos permite tener una visibilidad de cuál, por ejemplo, cuál fue la acción realizada por ese usuario y cuál fue la ruta que tomó como tal esa amenaza. Vamos a profundizar un poco simplemente a nivel de ejemplo cómo aparecería lo que es esta tarjeta del incidente. Tenemos, por ejemplo, en este caso un incidente presentado a nivel de lo que es Linux. Tenemos lo que es el usuario, a qué nivel realizó la ejecución y tenemos toda la ruta. Además, acá simplemente es un ejemplo de cómo tenemos o cómo aparece lo que es la parte de los iconos dentro de la tarjeta del incidente. Acá podemos visualizar, por ejemplo, ya cuando el malware se cristaliza, digámoslo de esa manera, es decir, cuando ya entra en acción. Entonces, tenemos el ataque comienza con la ejecución de un proceso legítimo.
Esto a nivel de lo que es esta ruta, el administrador de archivos predeterminados en sistemas operativos de Linux. Luego se desencadena como tal el evento. Esto nos va a llevar a lo que es una ejecución de procesos maliciosos dentro de este equipo. La creación de archivos, ejecución, entonces ahí es donde podemos identificar qué es las acciones realizadas por este incidente. Y claro está, pues en este caso fue eliminado. Entonces, así es como funciona como tal lo que es todo lo que tiene que ver con esa parte de la tarjeta de incidente, lo que podemos visualizar y el control realizado por el EDR dentro de las estaciones. El Extended Detection and Response, que entendemos ahora es el pilar del XDR y Kaspersky. El XDR como tal combina señales débiles en algo más grande, que es revelador, y agrega a Kaspersky Security Center. Incrementa la efectividad de la respuesta. Esto nos ayuda a generar lo que es unas mejores respuestas con respecto a los incidentes presentados. Además, tiene una integración con Security Awareness, que ya vamos a profundizar un poco más adelante sobre eso. Y Awareness lo que hace en realidad es la educación al usuario. Adicional, se cuenta con lo que es que se puede enviar directamente desde la tarjeta o desde cuarentena las solicitudes a Cloud Sandbox. Esto que nos va a ayudar a poder generar unas pruebas o detonar como tal estos archivos dentro de entornos controlados en el sandbox de Kaspersky y nos entrega como tal unos informes. Y claro está la parte de la integración con Active Directory que nos permite generar un bloqueo, por ejemplo, de usuarios o incluso la misma asignación de cursos. Esta es una agregación de alertas, un ejemplo de agregación de alertas. Uno de los mayores problemas que tienen los SOC es el volumen de las alertas. En general, pues una sola muestra puede afectar 100 hosts. ¿Qué pasa con esta agregación de alertas? Ya no nos va a mostrar 100 eventos, sino que nos va a mostrar un único evento donde se agrupan como tal todos estos incidentes y simplemente nos va a indicar que este evento afectó estos niveles de host y esto nos va a permitir tener lo que es un entorno mucho más limpio, mucho más controlado y en vez de gestionar 100 incidentes, podemos gestionar un incidente correlacionado con el contexto. Esto es una productividad operacional a nivel real. Entonces, eso nos va a ayudar o le va a ayudar como tal al administrador, el encargado de la ciberseguridad, tener un entorno mucho más limpio y claro está, esto se traduce en respuestas mucho más rápidas. Las partes de las solicitudes de Cloud Sandbox. Acá vamos a profundizar un poco de cómo funciona esas peticiones que se realizan directamente al Cloud de Sandbox. La integración con Kaspersky Cloud Sandbox permite cargar y ejecutar archivos en el sandbox de nube, como ya lo mencioné. Se pueden cargar desde direcciones web o, digamos, realizar la carga directamente desde la tarjeta del incidente o desde la cuarentena. La clave es que este sandbox genera lo que es acciones antievasivas. Es, por ejemplo, dentro del sandbox, en estas máquinas virtuales dentro del sandbox donde se detonan todo lo que son todos estos incidentes, simula el comportamiento normal de un usuario para poder identificar el comportamiento del malware. Es decir, toda esa parte de los malware que vienen configurados para poder identificar cuando están siendo analizados en Kaspersky Cloud Sandbox, esto se anula de la manera que dentro de la máquina se genera un comportamiento como si fuera un usuario normal y esto detecta como tal las acciones realizadas por el malware como tal. Y esto ayuda a poder realizar esa detonación de estos incidentes de una manera mucho más efectiva. ¿Cómo funciona? Simplemente acá tenemos lo que es la cuarentena dentro de la consola de Kaspersky. Se puede enviar directamente este incidente a lo que es la consola de Sandbox, donde vamos a tener lo que es
un análisis. Ese análisis realiza lo que es un monitoreo de la actividad. Ese monitoreo registra procesos de carga y ejecución parciales y actividades de la red. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver que realiza ese archivo a nivel de conexiones HTTP, todo lo que tiene que ver a nivel de DNS y otros protocolos. Y posteriormente, claro está, después de este análisis, de todo este análisis, nos permite generar lo que es un monitoreo de actividades, como ya lo mencioné, nos realiza lo que son capturas de pantalla de lo que ha realizado ese malware dentro de lo que es ese sandbox y nos permite exportar los resultados. Esos resultados los vamos a poder descargar y analizar localmente para poder tener un informe mucho más detallado de cuáles fueron las acciones realizadas por ese incidente o ese malware. Acá tenemos todo lo que es el gráfico interactivo que proporciona la visualización de todas las actividades de sandboxing con información de la técnica y anotaciones de técnica de Mitre. El mapa de Mitre Attack ofrece representación como tal de todas las tácticas y técnicas utilizadas para ese procedimiento. Entonces acá ya tenemos lo que es un informe de cuáles fueron las técnicas utilizadas durante este procedimiento, el mapa de la ejecución y claro está, pues ya tenemos un informe mucho más centralizado y organizado y una información mucho más concisa de cuáles fueron las técnicas utilizadas. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es Kaspersky ASAP, que traduce lo que es Kaspersky Automate Security Awareness Platform. Esta es la parte que les mencionaba hace un momento. Acá hablamos un poco de lo que es la concientización, todo lo que tiene que ver con esa capacitación a usuarios finales. ¿Por qué es importante la concientización sobre la seguridad? Bueno, ¿qué es lo que pasa? La tecnología actual no es suficiente. El mayor riesgo dentro de las organizaciones y las empresas sigue siendo el usuario final. El usuario final puede llevar lo que es una inversión de mucho dinero, mucho tiempo en todo lo que es el departamento de ciberseguridad, llevarlo a la, digamos, no a la basura, sino a un segundo factor, solo con un clic. Entonces, de aquí la importancia de poder generar lo que es una concientización dentro de la compañía con respecto a las acciones que se realizan en cada una de las estaciones o dentro de la red. Y ahí es donde entra lo que es Awareness. Awareness es una plataforma de Kaspersky totalmente agnóstica, está enfocado a un general de todo lo que tiene que ver con concientización y capacitación a empleados para poder generar lo que es esa conciencia de cómo utilizamos los recursos de la compañía. ¿Qué se enseña? Entonces, acá es donde Awareness incluye lo que son unos cursos principales con formación integral en sensibilización. También incluye lo que son algunos cursos express, que son un poco más breves, están enfocados en audio, video, ideales para enseñar o dar lo que es esa concientización básica y rápida. Y también incluye unos módulos que son unas campañas, por ejemplo, campañas de phishing, para poder generar lo que es ese, como verificar cómo estamos dentro del conocimiento de los empleados en la compañía. Acá hablamos un poco de la que es esa parte de los cursos, profundizamos, como ya lo mencioné, los cursos principales, donde se puede generar lo que es un seguimiento a esa formación que se da a los usuarios, unos cursos en express, como lo mencioné, es mucho más breve, esos cursos express son mucho más breves, y tenemos la parte de simulación de phishing. Esto es vital, esa parte de simulación de phishing es vital porque con esto podemos identificar cuáles son los usuarios que requieren un mayor seguimiento con respecto a lo que es esta parte de la educación o concientización dentro de la compañía. Acá tenemos un breve resumen de cuáles son los módulos interactivos que cubre
Es muy simple, todo lo que tiene que ver con seguridad a nivel de correo, navegación, todo lo que tiene que ver a nivel de comportamiento de redes sociales, todo lo que es un general de seguridad a nivel de PCs, móviles, todo lo que es una seguridad a nivel corporativo. Entonces, eso es un breve resumen de lo que se incluye en lo que es esta parte de los módulos breves de temas de seguridad. La parte de simulación de phishing es muy importante, como ya lo mencioné, hablar de esa simulación, de esas campañas de phishing que se pueden realizar dentro de la compañía, dado que eso nos da una visual de cómo estamos, de cuáles son esos usuarios que necesitan reforzar y claro está, con ellos mismos trabajar esa parte de esas capacitaciones. Acá es donde Kaspersky también genera lo que es un valor mucho más y va mucho más allá de poder integrar como tal esta herramienta directamente con todo lo que es la tarjeta del incidente. Más adelante voy a mostrar una diapositiva donde simplemente a nivel de la tarjeta del incidente podemos identificar cuál fue el usuario que generó como tal ese incidente de ciberseguridad y poder asignar lo que son los cursos a ese único usuario para poder reforzar lo que es estos conceptos. Acá tenemos lo que es una pequeña personalización de contenido, es decir, la compañía tiene la política o simplemente de añadir lo que son ciertos archivos a lo que son estos cursos, simplemente se puede hacer, se puede agregar la información requerida o simplemente adjuntar los archivos que se deseen para poder generar lo que es esta concientización a nivel de los usuarios. En esta no voy a profundizar mucho, simplemente es hablar un poco de cómo aparece a nivel de la consola de Awareness todo lo que es la parte de la programación de los cursos y asignación. Eso es lo que puede visualizar como tal el usuario. Tenemos que el usuario puede tomar estos cursos, puede ser desde la laptop o desde un smartphone, es decir, es una consola que puede ser o esos cursos pueden ser tomados desde cualquiera de esos dispositivos sin ningún problema. Esto es lo que ve el administrador. Acá el administrador puede ver los cursos asignados, cuáles son los usuarios que han avanzado como tal en esos cursos, cuáles no han ni siquiera empezado los cursos y poder reforzar o empezar a generar lo que son informes. Y eso va a permitir tener una visual del avance general. Acá tenemos lo que es que ahorra muchos tiempos de trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos recordatorios semanales, informes a nivel de los administradores, invitaciones y claro está la parte de los certificados. Adicional a todo esto podemos generar lo que es una, eh, una generación de estos certificados a nivel personalizado. Nos va a permitir poner los logos de la compañía, pueden estar los logos de su compañía, tanto a nivel de la plataforma como una vez se generen los certificados. Cabe mencionar que estos certificados se entregan a cada uno de los usuarios que cumplan los cursos y esto va a generar también lo que es un registro de esos usuarios y las capacitaciones internas. Esto ayuda muchísimo también para cuando tenemos que cumplir normativa de capacitación a nivel de empleados. Esto es lo que le mencionaba ahorita. Esta es la parte de, por ejemplo, cuando se genera lo que es un incidente, el administrador de la plataforma o el encargado de ciberseguridad tiene la visual de este incidente y lo que le permite al administrador esta integración con Awareness es poder visualizar la información del curso, es decir, asignar al usuario como tal el curso requerido debido a este incidente. Esto se integra directamente con, puede ser a nivel de Active Directory y poder realizar lo que es la asignación de ese curso a la persona que generó como tal este incidente de seguridad. Eso permite al administrador no realizar lo que es un seguimiento tan manual, ir plataforma a plataforma generando la asignación de cursos, verificando, asignándolos, sino que simplemente desde la tarjeta del incidente asigna como tal el curso a los usuarios o al usuario como tal involucrado en el incidente y esto ahorra muchísimo tiempo. Adicional ya, cuando se asigna como tal el curso desde la plataforma, podemos ver
como tal el avance del usuario en lo que son estas capacitaciones. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que es Kaspersky Next XDR Expert. El XDR Expert es una solución avanzada y diseñada para centralizar y detectar y responder, claro está, amenazas complejas de toda la infraestructura de la empresa. ¿Cuáles son esos componentes? La plataforma se divide en 5 herramientas. Esas 5 herramientas son monitoreo y gestión centralizada, todo lo que tiene que ver con la seguridad en la nube, la protección de lo que es ese vector de correo electrónico y la detención avanzada de los equipos. Capacidades, claro está, de lo que es XDR Expert. Y esto nos da como tal un gráfico de investigación y automatización mucho más enriquecido con todo lo que tiene que ver esas incidentes o toda esa telemetría encontrada en cada uno de esos vectores. Acá vemos una arquitectura de cómo funciona el Kaspersky Next XDR Expert. La arquitectura de Kaspersky Next XDR Expert integra fuentes de datos como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Workstation, servidores, todo lo que tiene que ver con nube, OT o con capacidades enriquecidas de Threat Intelligence. Entonces, esto nos va generando lo que es todas esas integraciones a nivel de OT, todas esas fuentes de datos y genera un único análisis. Ese único análisis nos permite generar lo que es una toma de decisiones mucho más efectivas. Acá vemos lo que es la parte de las capacidades, las partes de las capacidades de integración que tiene XDR Expert. En este caso, pues a nivel de lo que es por proveedor, tenemos todo este listado con el cual nos podemos realizar una integración a nivel de transporte, es decir, cuáles son esos protocolos a nivel de transporte también. Podemos realizar un análisis muy profundo con respecto a todos estos tipos, todo este tipo de transporte. Por tipo de dato, tenemos todo, o somos compatibles con todos estos tipos de datos. Por dominio de seguridad y todo lo que tiene que ver con la integración directa de XDR Expert con productos de Kaspersky. Esto nos va a ayudar a generar lo que es un entorno mucho más, nos da un 360 de toda una organización. En este punto ya vamos a pasar a profundizar o hablar un poco de lo que es Kaspersky 100. Llegamos a este punto y es importante aclarar que si, por ejemplo, el EDR es el guardián del endpoint y el XDR es el guardián de toda la empresa, el 100 ese es el cerebro, o el 100 como tal es el cerebro de todas las operaciones. Es decir, acá es donde podemos integrar o es la pieza clave en toda la seguridad. ¿Qué hace único el 100 de Kaspersky? El 100 de Kaspersky lo hace único por estas características o factores. Una administración de eventos y registros. Recopila, analiza, filtra, acumula y almacena registros de eventos de toda una infraestructura TI protegida. Correlaciona o correlación cruzada y detención de amenazas. Detecta comportamientos maliciosos y anomalías, patrones. Esto nos ayuda a tener lo que es una visual de todas estas o de todo lo que sucede. Alerta y gestión de casos. Crea alertas en tiempo real para poder tener lo que son herramientas optimizadas de flujo para priorizar y resolver incidentes. También investiga todo lo que tiene que ver con permite analizar y hacer una búsqueda proactiva de los incidentes usando datos en bruto, consultas y herramientas de visualización.
Tenemos la integración de inteligencia sobre amenazas. Tenemos todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. ¿Cómo nos ayuda eso? Esto simplemente aprovecha modelos estadísticos y para detectar amenazas complejas y reducir, claro está, apoyados en esta parte de la IA, podemos generar lo que es una reducción en falsos positivos. Ese sería como tal o algunas de las características o las características más enfocadas a lo que es el CIEM de Kaspersky, generando lo que es un entorno de análisis muy completo. Acá tenemos lo que son los puntos fuertes, todo lo que tiene que ver con inteligente y eficaz, alto rendimiento y rentabilidad soberanía de los datos. Esto garantiza lo que es un almacenamiento inteligente y asequible. Tenemos lo que es un impulso por IA, como ya lo mencioné, para realizar lo que es esa parte de disminuir los falsos positivos. La integración, todo lo que tiene que ver con una integración y lo que es una base, todo lo que tiene que ver, esa base es una confianza y experiencia que tiene Kaspersky a nivel de lo que es todo este entorno de ciberseguridad, una red global de socios, asistencia y contenido de expertos respaldado en décadas de experiencia. Y eso es un punto muy fuerte con el cual contamos hoy en día en Kaspersky. Acá tenemos un poco de la arquitectura. Esa arquitectura simplemente es un enfoque donde tenemos un núcleo. Ese núcleo es el que genera como tal esa conexión. Puede ser a nivel de URL o de un API. Tenemos un recolector. Este recopila todos los datos de origen, endpoint, aplicaciones, sistemas. Tenemos lo que es la parte del almacenamiento. Ahí es donde se genera todo lo que es la parte de los datos sin procesar, toda esa parte de almacenamiento requerida. Y tenemos ya lo que es la parte de los análisis. Entonces, esta es una arquitectura básica o sencilla explicando cómo funciona lo que es la parte del CIEM. Aquí vamos a ver una vista ampliada de esta arquitectura. Esta vista ampliada muestra cómo fluye la información dentro del CIEM. Entonces, los agentes recopilan los eventos, estos agentes recopilan estos eventos como tal. Estos eventos pueden ser de fuentes Linux, Windows y los envía al recolector como tal. Una vez enviados al recolector, entonces vamos a tener esos datos se normalizan y vamos a tener lo que es una solución mucho más unificada. Esa parte del recolector, lo importante aquí dentro del CIEM como tal es que puede recopilar los datos TCP, UDP, registrar todos los registros de Windows, los lleva al recolector y posteriormente pues realiza su análisis y realiza lo que es una visualización mucho más limpia de estos incidentes detectados. Aquí es otra de las ventajas que tenemos y es donde llegamos como tal a las mayores diferencias de Kaspersky frente a cualquier otro fabricante del mercado. La plataforma OSMP, Open Security Management Platform. ¿Qué significa esto? Esta es la práctica que, digamos que el CIEM, el XDR Expert y el EDR Expert conviven en una única interfaz, es decir, ustedes como usuarios no van a tener necesidad de ir de una plataforma a otra, es decir, tener múltiples consolas, sino que todo va a estar integrado en Kaspersky 100. Gestión de registros, correlación de eventos, informes, todo lo que tiene que ver con Kaspersky XDR Expert, Kaspersky EDR Expert, es recopilado, es decir, acá se tiene lo que es una recopilación de telemetría y podemos visualizar todo en una única plataforma. En las funciones adicionales incluye la integración con Weba, que esta parte de Weba es simplemente todo lo que tiene que ver con el comportamiento de los usuarios dentro de las redes o dentro de la organización. No hay que cambiar entre plataformas, como ya lo mencioné, sino que todo está en una única
consola que nos permite tener una visualización de todo el entorno. Acá vamos a hablar un poco de la gestión de los eventos y registros que permite cumplir con la normativa. La gestión de logs es la base del cumplimiento normativo y la investigación de incidentes. Kaspersky 100 tiene unas capacidades, por ejemplo, de normalización visual. Esto nos permite generar lo que es una interfaz de usuario práctica y potente. También una de las ventajas es el agente unificado. Con un único agente del 100 se recopilan datos, como ya lo mencioné, a nivel de TCP, UDP, registros de Windows, analiza archivos, obtienen datos del Kafka, cifra y permite a todos, todo ente enviarlo al recolector como tal. Esto nos permite generar lo que es un cumplimiento de normativa, puede ser como la XOS, la PCI, el ISO 27001, y también nos permite generar o cumplir con lo que son las regulaciones locales, en este caso, pues, regulaciones a nivel de Perú. Un factor fundamental, todo lo que tiene que ver un impulso o un impulsado por IA. No es ningún secreto para ninguna organización, ningún ente, que hoy en día la IA es lo que está impulsando como tal todos los análisis, todo lo que se puede realizar como tal y mejorar, claro está, dentro de todos los sistemas, tanto de investigación, pero también la IA ha sido o está siendo utilizada por los ciberdelincuentes. Entonces acá es poder generar lo que es o contrarrestar ese crecimiento de IA dentro de los ciberdelincuentes o en estas organizaciones para poder generarlo del lado o de este lado de protección. ¿Qué hace el 100 con uno de esos factores como lo es la IA? Acá entonces tenemos lo que es mediante la IA se realiza lo que es una detención de robo de cuentas, impulsado claro está por IA, puntuación de registros activos basados en IA, todo lo que tiene que ver el módulo de web, análisis de comportamiento de usuarios. Ese análisis de comportamiento de usuarios identificado por la IA nos ayuda a minimizar lo que es la parte de los falsos positivos. También tenemos lo que es la detención de secuestro de DDL utilizando IA. Entonces, es una técnica muy avanzada. Ahora, como tal, con lo que es esta parte de IA implementada en Kaspersky, esto se hace una detención mucho más automatizada. También se puede realizar lo que es un análisis para IT o OT, para clientes de manufactura, energía, infraestructura crítica. Esto ofrece como tal una respuesta unificada a nivel del 100 para el sector industrial, para ayudar a identificar, por ejemplo, lo que es estos incidentes de ciberseguridad a nivel IT o OT de manera temprana. Entonces, esto es importante porque un ataque, por ejemplo, a una PLC o un sistema SCADA puede tener una planta entera. Entonces, es importante poder realizar lo que es esa detección de una manera temprana. Acá tenemos lo que es una diferencia, que eso es uno de los mayores activos como tal, que es el scoring de activos. El sistema modela y activa normal de cada host y con un algoritmo entrenable que se adapta a las nuevas reglas como tal, correlaciona y asigna puntuaciones a cada riesgo de cada activo. ¿Cuál es el beneficio operacional de lo que son estas actividades? La cadena de alertas anómala puede indicar riesgo y el sistema alivia los problemas del arranque en frío. Es decir, permite que el día ya tiene un contexto suficiente para tomar una decisión inteligente. Es decir, almacena desde el día cero, genera, verifica como tal el entorno y puede generar lo que son acciones automatizadas desde el día cero. Eso es a lo que se refiere con ese arranque en frío. Acá voy a profundizar un poco sobre lo que es la regla de detención huevo.
Esto traduce lo que es User Entity Behavior Analytic. Este enfoque, basado en el comportamiento, permite detectar ataques sofisticados desde un principio. ¿Y eso cómo funciona? Funciona simplemente aprendiendo el comportamiento de los usuarios. Perfila como tal ese comportamiento basado en la IA, como ya lo mencionamos. Una vez se detecta un comportamiento anómalo dentro de, de las acciones que normalmente realiza el usuario, esto genera lo que es una alerta y nos lleva a poder tener lo que es unas respuestas mucho más tempranas a ese comportamiento de los usuarios. Las reglas web de Kaspersky se concentran en 4 áreas críticas. Autenticación y control por permiso, por ejemplo, detecta inicios de sesión inusuales, eh, picos de errores a nivel de a esas autenticaciones, incorporaciones inesperadas a grupos dentro de sus usuarios locales. Todo lo que tiene que ver con perfilados DNS, identifica consultas de registros desconocidos, nombres de dominios excesivamente largos, zonas, por ejemplo, de consultas inusuales, todo lo que tiene que ver con perfilado de actividades de red. Monitorea, por ejemplo, todo lo que es esa parte de conexiones. Cuando un usuario está utilizando, por ejemplo, nuevos puertos, en una conexión genera una consulta a un nuevo puerto, entonces esto lo detecta como un comportamiento anómalo, simplemente analiza qué es lo que está realizando o cuáles son esas consultas enfocadas del usuario. Y por último, todo lo que tiene que ver con control de VPNs. Detecta inicios de sesión a nivel de VPN de países desconocidos o, por ejemplo, viajes imposibles, que un usuario a las 8 de la mañana está iniciando sesión en, en Lima, pero resulta que a las 9 ya está realizando un inicio de sesión, por ejemplo, desde Rusia. Entonces, esto es lo que es un tráfico inusual o un comportamiento inusual dentro de un usuario. Entonces, acá es donde ya se toman lo que son las acciones o se generan estas alertas. Cerramos lo que es toda esa parte con lo que tiene que ver con la cobertura a nivel de Kaspersky 100, abarca más del 60% de lo que es el Mitre Attacks. Para poner un poco de contexto, el 60% de porcentaje es un porcentaje impresionante para una única solución. Y en combinación con otras soluciones de Kaspersky, claro está, ese porcentaje puede aumentar significativamente. Las métricas hablan por sí solas. Por ejemplo, acá tenemos lo que es una cobertura actual del 62% y esta amplitud puede mejorar a un 70% con todo lo que tiene que ver, claro está, con las soluciones de Kaspersky activas. Ahora tenemos lo que es una parte de profundidad de un 27% y puede escalar hasta un 84% con el ecosistema completo. Eso significa que prácticamente no hay una técnica de ataque documentada que Kaspersky no esté en capacidad de detectar para auditar o para toda esa parte de seguridad, certificaciones o reportes a juntas directivas. Este es un gran argumento de lo que es la cobertura que puede tener todo el entorno de Kaspersky dentro de una organización y la protección que puede dar. Acá llegamos a lo que es la parte final como tal de lo que es esta presentación. Ahí entonces abrimos un poco el espacio por si existen preguntas